Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estas lecciones del aula digital de la Escuela Secundaria Técnica 2. Los saludo, soy el profesor Fernando Daniel Silos Hernández, imparto la materia de computación e informática como ustedes saben, y es un gusto poder volver a trabajar con ustedes. El día de hoy vamos a recordar una frase muy importante de este filósofo chino, Confucio. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Una frase que considero muy acorde al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenidos una vez más a las lecciones del aula digital de la técnica 2. La situación de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a analizar en este día? Comúnmente interactuamos con máquinas todo el tiempo, como celulares, automóviles y computadoras, ya que son parte de nuestra vida y a pesar de ser simples artefactos, nos comunicamos con ellas de múltiples formas. Toda máquina ha de responder a distintas tareas u órdenes que le da un ser humano por medio de dispositivos que permiten la comunicación. En el caso de las computadoras, existen componentes especiales para que el ser humano se comunique con la máquina y ésta a su vez pueda responder dichas órdenes, como cuando nosotros le preguntamos algo a una persona y esperamos que nos responda, de la misma manera vamos a interactuar con una computadora o con cualquier otra máquina que procese datos. Debemos tener en cuenta que la lección de este día va a ser guiada por la siguiente pregunta detonadora. ¿Cómo puede lograrse que exista una comunicación entre un ser humano y una máquina? ¿Sí? Vamos a indagar, vamos a imaginar, vamos a pensar cómo podemos lograr que exista la comunicación entre el ser humano, un ser pensante y autónomo, y una máquina que a pesar de ser inteligente, de realizar funciones complejas, tiene la desventaja de no ser autónoma, por lo tanto necesita de un ser humano o de un usuario que la opere. Los aprendizajes esperados están contemplados como los siguientes. El número 1. Comprender el sistema de interacción entre el ser humano-máquina y viceversa. Número 2. Identificar los dispositivos que intervienen en la comunicación entre el ser humano y la computadora. Y número 3. Conocer los componentes del hardware. Finalmente, el número 4. Operar eficientemente los componentes básicos del hardware como el teclado y el mouse. Bien, tenemos aquí la imagen de un ser humano frente a una computadora. Puede ser esta de escritorio, puede ser laptop. Para el caso, resulta ser lo mismo ya que con cualquiera de estas vamos a entablar una comunicación. El ser humano es el usuario autónomo que opera la máquina, la cual no es autónoma, por lo tanto necesita recibir órdenes o necesita recibir tareas para poder funcionar o realizar las operaciones que le indiquen. El ser humano va a mandar información a la máquina por medio de dispositivos que le permitan entablar una comunicación con la computadora, como pueden ser el teclado, el ratón o incluso con una cámara web o un micrófono. Para esto, la computadora debe responder las órdenes o tareas que le ha encomendado el usuario. ¿Sí? A esto se le llama retroalimentación o interacción. La máquina, de igual forma, va a responder lo que el usuario le está pidiendo. Es decir, si el ser humano le pide que abra un video, la computadora va a responder abriendo ese video y reproduciéndolo, lo cual es una respuesta hacia la indicación que le ha dado el ser humano. Esto es a lo que le conocemos como sistema ser humano-máquina y sistema máquina-ser humano, es decir, la comunicación que existe entre el usuario y la máquina. Ahora bien, debemos recordar que una computadora no es una máquina simple, no es una máquina que esté hecha de una sola pieza o de una sola parte, sino está compuesta, es decir, está formada de dispositivos a los que se les conoce como hardware. Cada uno de los componentes de la computadora es un hardware. ¿Sí? Hardware es una palabra que se compone de dos palabras a la vez en el idioma inglés. Hard, que significa duro, y ware, que significa componente o pieza. Se refiere a todo lo que es tangible y se puede tocar en la computadora. Yo puedo tocar cualquiera de sus componentes siempre y cuando estos sean parte del hardware. Es decir,
Un disco duro, un ratón, unas bocinas, cualquier cosa que yo pueda tocar se refiere a un componente del hardware. Ahora, estos dispositivos o componentes se encuentran divididos en tres categorías: los dispositivos de procesamiento, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de comunicación. Los primeros consisten en que permiten a la computadora realizar las tareas solicitadas por el usuario, es decir, procesa los datos tal como un ser humano procesa las matemáticas en su cerebro. Algunos ejemplos de estos dispositivos de procesamiento son la tarjeta madre o CPU, donde se conectan todos los componentes de la computadora como las memorias RAM, eh, las tarjetas de gráficos, el procesador y la fuente de poder. Aquí vemos este ejemplo de una computadora por dentro. Esto es a lo que comúnmente se le conoce como CPU. Aquí es donde van conectados todos los demás componentes que hacen que en conjunto funcione la computadora. La memoria RAM, que es la que va conectada igual como lo mencionamos al CPU o a la tarjeta madre, y es la que permite realizar las opciones de multitareas, es decir, que podamos estar escuchando música mientras trabajamos en el procesador de textos o consultemos el correo electrónico. Y finalmente el procesador, que es donde se realizan todas las operaciones o los cálculos matemáticos o la parte de procesamiento de datos más compleja. Bien, los dispositivos de almacenamiento son aquellos que se encargan de guardar los datos e información del usuario para que estén disponibles cuando los necesite. Almacenan todo tipo de archivos, desde audio, video, texto, imágenes e incluso programas. Cada vez que instalamos un programa, se guarda en la memoria del disco duro o en el dispositivo de almacenamiento principal, que en este caso corresponde al disco duro. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendrían siendo los dispositivos de almacenamiento. La unidad de disquete ya no es común que se use, de hecho es obsoleta, debido a que es una tecnología que no, digamos, no daba la posibilidad de que guardáramos grandes volúmenes de información como nos lo permiten hoy las memorias flash o las memorias USB comúnmente conocidas. Los discos duros son aquellos que permiten que se almacenen grandes volúmenes de información, llegando hoy a los terabytes, 5 o 10 terabytes, y es común que se encuentren en computadoras de alto rendimiento. Y las unidades ópticas, las cuales no son como tales una unidad de almacenamiento. Los que almacenan los datos en este caso son los discos o los DVDs, no como tal la unidad óptica. La unidad óptica solo se encarga de dar lectura a esos datos o a esa información. Venimos ahora llegando a una parte muy importante de nuestra lección: los dispositivos de comunicación, que es la parte medular de nuestra lección, y son aquellos que permiten que exista la comunicación entre el ser humano y la computadora. Existen dos tipos: los dispositivos de entrada, que son aquellos que nos dan la posibilidad de que nosotros como usuarios indiquemos las tareas a realizar a la computadora, por ejemplo, a través de un teclado, de un ratón o de un micrófono. Comúnmente utilizamos solamente el teclado o el ratón, o en el caso de necesitar mandar video, utilizamos una cámara web, o en el caso de que tengamos una computadora con reconocimiento de voz, podemos utilizar un micrófono. Estos dispositivos son los que nos permiten indicar muy puntualmente lo que necesitamos o queremos que realice la computadora, ¿sí? A través de caracteres alfanuméricos o de la manipulación del entorno gráfico por medio del ratón, podemos darle las instrucciones a la computadora de abrir un programa, de cerrarlo, de mover un elemento aquí o allá. Ahora, ¿cómo nos va a responder la computadora? Eso lo vamos a ver en en la siguiente diapositiva. Mientras tanto, los dispositivos de entrada corresponden a el micrófono, como lo mencionábamos, al reconocimiento de voz, la webcam, que es para enviar video, e incluso a veces también graban voz, el ratón, el teclado y el escáner, que funciona para digitalizar todos aquellos materiales que tenemos de forma impresa. Es, digamos, lo contrario a una impresora. Ahora sí, los dispositivos de comunicación que se refieren a la salida son aquellos que permiten que la computadora devuelva la respuesta solicitada por el usuario, es decir,
Gracias a los dispositivos de salida, nosotros podemos comprobar que la computadora está realizando las órdenes o las tareas que nosotros le encomendamos. Si yo le pido que reproduzca un video, lo va a reproducir y lo vamos a saber porque lo está emitiendo por la pantalla y por las bocinas. Para esto, los dispositivos de salida más importantes que tenemos son el monitor, las bocinas y la impresora. En este caso, tenemos también, por ejemplo, un proyector, que es el que hace las mismas funciones que un monitor, pero a gran escala. Tenemos los auriculares, que hacen las mismas funciones que unos altavoces o bocinas, y la impresora. Ahora bien, el manejo del hardware. Nosotros, para garantizar el funcionamiento adecuado de la computadora, dependemos en gran medida de qué tanto sepamos utilizar cada uno de sus componentes. Es decir, yo no puedo comunicarme con la computadora si no sé utilizar los elementos básicos, como en este caso podrían ser el teclado y el ratón, que son los elementos esenciales para entablar esa comunicación o poder indicar instrucciones a mi computadora. Para eso vamos a ver un video muy brevemente de cómo se maneja esa operabilidad en las computadoras. Tenemos aquí nuestro ratón. Este ratón tiene diferentes funciones y tiene diferentes elementos. Primero que nada vamos a identificar los botones. El botón primario, que tenemos aquí del lado izquierdo, y el botón secundario, que tenemos aquí del lado derecho. Son dos. Ahora, debemos identificar también que la mayoría de los ratones tienen esta bolita o esta ruedita que se llama scroll. Este scroll es el que nos permite navegar de arriba hacia abajo en las páginas web, en los procesadores de texto, en las hojas de cálculo. Lo manejamos hacia arriba y hacia abajo y es una manera muy cómoda de desplazarnos entre diferentes documentos. Ahora bien, las funciones principales del botón principal es seleccionar un elemento, abrir un programa. En cambio, el botón secundario nos permite abrir las opciones de ese archivo, de ese documento, etc. Ahora, vamos a ver las funciones de nuestro teclado. Las funciones del teclado son básicamente muy sencillas. El teclado está compuesto por diferentes comandos o teclas que tienen caracteres alfanuméricos, ¿sí? Con alfanuméricos me refiero a letras, números, signos y teclas de funciones especiales. La mayoría de los teclados incluyen un teclado numérico para operaciones matemáticas y cálculos. Los teclados también incluyen estas teclas de funciones especiales como suprimir, insertar, las teclas de navegación, arriba, abajo, derecha, izquierda, y las teclas especiales como control, como alt, como botón de office, la tecla de función, la tecla shift, el bloqueo de mayúsculas, la tecla tab, la tecla escape, que es para salir de los programas, y las funciones especiales de F1, F5, F4, etcétera, etcétera, etcétera. Y las que tal vez comúnmente utilizamos con mayor frecuencia, la de retroceso y la de enter. Bien, ahora, hemos conocido cómo funcionan básicamente los teclados y los ratones. No olviden que para concluir nuestra lección es muy importante que entremos a la página de Aula Digital est2.weebly.com para realizar la evaluación de nuestros aprendizajes obtenidos en esta lección. No olviden que pueden ingresar sus dudas, sus comentarios y participar en las diferentes discusiones o retroalimentaciones que tengamos en grupo. Esto es todo por mi parte. Los saluda nuevamente el profesor Fernando Silos. Que tengan un excelente día. Saludos. Seguimos en comunicación.